Que empiece ya lo inexplicado. Hoy, especial exorcismos y posesiones con el padre obispo Manuel Acuña. El exorcismo de Emily Rose es una película basada en la vida de Anneliese Michel, uno de los más controvertidos y famosos. Anneliese Michel, de 16 años y con antecedentes de epilepsia y problemas mentales, fue a parar a un centro psiquiátrico. En 1973, la joven comenzó a desarrollar tendencias suicidas, escuchar voces, despreciaba objetos religiosos y bebía su propia orina. Los padres de Anneliese decían que su hija estaba poseída, pero la iglesia no permitió un exorcismo. Aún así, en secreto, 2 sacerdotes le hicieron diversos exorcismos sobre su cuerpo. Su tratamiento de epilepsia y trastorno mental dejó de ser tratado. Finalmente, Anneliese falleció en 1974 con solo 23 años, víctima del agotamiento. Pero si hablamos de exorcismos hay que hablar sobre todo de una película, El Exorcista, convertida en un clásico del cine. Esta película está basada en la historia de Roland Doe o Robbie Mannheim, un niño que quiso contactar con su tía fallecida a finales de 1940 a través del popular juego de la Ouija. Según revelaron algunos testigos, él decía que escuchaba voces que otros no eran capaces de oír, y objetos como la Biblia y cruces levitaban a su alrededor. El pánico se apoderó de todos cuando algunos mensajes aparecían sobre la piel del menor, escritas por unas garras invisibles, que además de las escrituras le dejaban heridas profundas. El exorcismo se produjo bajo la aprobación de la iglesia, y el sacerdote tuvo que aplicar unas 30 sesiones que terminaron de forma agónica pero satisfactoria. La ciencia y la medicina también se han interesado por los casos de exorcismo. Era el caso de Julia, un seudónimo de una paciente del psiquiatra Richard Gallagher. Gallagher, como profesor universitario, documentó en 2008 que el caso de Julia era único, pues con frecuencia los especialistas respaldan que las posesiones son fraudes o severos trastornos mentales. Gallagher describió que Julia levitaba sobre la mesa, hablaba lenguas desconocidas y tenía el don de la clarividencia. Años después, aún no se sabe qué ocurrió con Julia, que permanece en paradero desconocido. Aquí en España se recuerda sobre todo el exorcismo de Marta, que ofició el padre José Antonio Fortea, exorcista y demonólogo. Un exorcismo muy largo, que duró desde 2002 hasta 2008, y que por suerte tuvo un final feliz. No obstante, aún se nos hiela la sangre cuando volvemos a ver el vídeo del exorcismo de Marta y apreciamos los cambios de voz, la pronunciación de lenguas muertas o la fuerza extraordinaria que mostraba la propia Marta, que necesitaba de 4 hombres para poder inmovilizarla. Hoy, en Lo Inexplicado, hablaremos de exorcismos y lo vamos a hacer con todo un especialista, el padre obispo Manuel Acuña. El padre Acuña ha practicado más de 1000 exorcismos a lo largo de su vida. Recoge toda su experiencia en el libro Combate contra el Mal, de Ediciones Luciérnaga. Pues sí, hoy tenemos la suerte de conversar con el padre obispo Manuel Acuña. Padre, bienvenido al Inexplicado. Muchísimas gracias, don Alex. Para mí un tremendo honor estar con usted y con todos los amigos y las amigas de Lo Inexplicado. Muchas gracias, un honor, verdaderamente, muy feliz. Padre, ¿cuándo empezó usted a interesarse por los exorcismos? Nunca. Yo no me interesé por los exorcismos. Usted recién conversaba sobre el libro de William Peter Blatty, El Exorcista, y yo llegué a ser exorcista y nunca lo leí. El libro, es verdad, la película la vi, pero el libro nunca lo leí. Es decir, yo no me interesé ni fui en la búsqueda del misterio de los exorcismos. A mí me encuentra una posesión en mi iglesia. Cuando estábamos en la parroquia, antes de celebrar la misa, unos minutos antes, mientras yo me revestía con las ropas litúrgicas, ¿no? Aquí estamos en mi cuarto, aquí a mi lado está mi sotana, estamos entre amigos. Y escuché un ruido muy estruendoso, gritos en la iglesia, y en ese momento salí para ver qué sucedía. Me encuentro con una joven de 15 años que estaba en el suelo, retorciéndose, intentando varios varones sujetarla, su padre y su madre allí, por supuesto, muy conmovidos. Era la primera vez que venían a la parroquia y esa niña
significó para mí la sorpresa de mi primer exorcismo. Luego de comentarlo a las autoridades, inmediatamente me delegaron el ministerio, al que llego por obediencia, no por búsqueda. Así que hay que ser antes que nada obediente para ser exorcista, y aquí estamos, hoy ya con más de 1.200 exorcismos. Fue un caso muy particular, el de la joven, porque llevaba en sí 3 espíritus de muerto, no era un demonio. Sí, hablemos de eso, padre, porque en esto, claro, hay un poco de confusión, ¿no? Se habla siempre de que las posesiones son obra del diablo, pero no tiene por qué. ¿Cuántos tipos de espíritus hay o entidades que tienen esa capacidad de poseer a una persona hasta el punto de someterla? Don Alex, es muy interesante lo que usted pregunta. Siempre me ha encantado hablar con usted y bueno, admiro mucho su labor, su tarea, el trabajo docente que hace su equipo también, adelante con todo, ¿no? Es decir, lo primero que hay que distinguir, el exorcista debe hacer, es distinguir las categorías espirituales. Hay espíritus errantes, son los demonios nunca encarnados, son los espíritus errantes. Están los espíritus vengativos, que pueden ser propios del linaje de la persona, es decir, ancestros. El espíritu vengativo se vuelve tal ante la seducción del demonio al momento de su muerte porque no fue reconocido su trabajo, murió en soledad, con la ingratitud de los suyos. Entonces el diablo lo captura para que se vuelva vengativo contra los descendientes. Es decir, ¿hay espíritus esclavos? Sí. Hay espíritus que no acceden a esa luz maravillosa que Dios concede misericordiosamente al momento de la muerte. Sí, muchos se asustan del juicio, también es cierto. Por eso se llama agonía. Ágonos significa competencia. Es el momento de la competencia entre la luz y la oscuridad que están allí tratando de arrebatar aquella alma, uno para la desgracia eterna y otro para la bendición, ¿no es cierto? Entonces existe esto, sí. Por eso también es cierto que aparecen seres queridos, y muchos lo ven, que vienen como a buscarlo al momento de la muerte, al que agoniza, la persona que va a partir, o antes, días antes, incluso vi a tal persona. Bueno, a ver, en su lecho de muerte. ¿Esto es posible? Sí, porque Dios permite que el propio linaje de las personas que están en luz vengan al cuidado y a tratar de acompañarlo para que ascienda a la presencia misericordiosa de Dios, porque la misericordia es para todos. Recordemos a San Agustín: no hay pecador sin futuro y no hay santo sin pasado. Así que a ese respecto hay espíritus vengativos, espíritus errantes, espíritus protectores que también pueden ser del vínculo familiar y se quedan a cuidar, y estos son admirados por los ángeles. En esto también coincide el judaísmo. Y hay espíritus celosos, que son los espíritus también de personas que se adhieren, vamos a tratar de hablar con términos fáciles para la gente, se adhieren al que vive, lo enamoran, digamos, se enamoran de ellos y impiden los vínculos firmes de pareja o también la fertilidad en las mujeres. Es decir, padre, los síntomas de una posesión no son solo los síntomas peliculeros, ¿no?, que todos podemos conocer y que hemos visto películas, hemos leído en novelas, ¿no?, de que puedan leer, puedan hablar lenguas muertas, que tengan una fuerza sobrehumana, que puedan levitar incluso. Esto está registrado, hay incluso vídeos donde se ven personas levitar cuando entran en ese estado de trance o de supuesta posesión diabólica o espiritual, sino que también la posesión se puede manifestar en, por ejemplo, la típica persona que le cuesta tener una relación sentimental, o de repente pues un matrimonio que decide romper, o alguien que pierde el trabajo, le va mal económicamente. Eso también puede ser un síntoma de posesión. A lo menos de vejación diabólica, que comienza con la opresión y sigue con la vejación diabólica. Y en ese caso, ¿no es cierto?, es donde la brujería ha tenido participación segura, porque los espíritus de muerto, en su mayoría, llegan esclavizados por el demonio a través, y cumplen su tarea a través de la brujería. Así que sí, siglo XXI existe la brujería, incluso empresas contra empresas. Y hay otra cosa que es muy importante decir, ¿no? Usted marcaba los detalles del sansonismo, que es la fuerza extraordinaria, la levitación, que yo la he visto personalmente, la he visto en uno de los casos,
no es muy frecuente, llevo más de 1200. En un caso, así que puedo decir que es real, de un niño de 6 años que se levantó de la colchoneta en la que estaba tendido y en la presencia de su madre y de todo el equipo de consultores exorcísticos se elevó sobre el piso rompiendo toda regla gravitacional, toda ley natural rota por ese niño en ese momento durante varios minutos. Bueno, esto lo he visto. El sansonismo, la xenoglosia, el hablar en lenguas extrañas o lenguas muertas, que usted también mencionó, esas son las características básicas. También la clarividencia, el conocer hechos ocultos, ¿verdad?, propios del exorcista o de su equipo, ¿no?, para avergonzarlo. Así, y la hierrofobia, que es la aversión a lo sagrado, ¿no? Así que hay que tener presente que existe la posesión de muertos a través de la brujería y eso esclaviza, ¿verdad?, el demonio al muerto y envía la brujería como canal para entrar en aquella víctima a pedido de alguien, ¿no? Podríamos hablar entonces del crimen de brujería. ¿La brujería está detrás siempre de las posesiones? ¿Cómo llega una persona a caer en una posesión? Bueno, no siempre, hablamos en este caso de los espíritus de muertos, pero tampoco el caso de esta niña se debió a brujería. Ella tenía espíritus de muertos que habían llegado a ella a partir, digamos, de un momento en la edad de ella que coincidía con la edad de la muerte de una niña, que es la primera que llevan en ella, Amanda, así se llamaba, y Amanda estuvo en ella junto con su madre y otra hermanita. Impresionante, Amanda muere, su madre sobrevive y su hermanita también, y sacamos como conclusión que primero Amanda se abrochó a la existencia de su madre y de su hermana y arrastra esas almas hasta la fuerza oscura que a ella la retenía porque se ahoga, muere ahogada, y el demonio le hace creer que su madre y su hermana no le ayudaron en ese momento, que podían haberla salvado. Ese resentimiento quedó marcado en ella, queda de este lado de la vida, y ¿qué sucede? Se abrocha a la vida de su madre y su hermana, y cuando estas mueren las arrastra. Así que todo esto está documentado en Discovery Channel en la serie Tres Espíritus, ¿no? Y en el capítulo, el capítulo Tres Espíritus de la serie Puertas al Más Allá, para el que lo quiera ver, porque después Discovery vino, 2 años después, ya conocido el caso, vino a entrevistar a la familia y luego me entrevistó a mí, así que fue una grata sorpresa que se pudo llevar a la pantalla ese exorcismo. ¿Cómo sabemos, padre, que el exorcismo, mejor dicho, la posesión, es real, es verdadera y no se trata de un trastorno mental o psiquiátrico? Perfecto. Cuando en nuestro caso, y aprovecho aquí para mandar un gran saludo a la psicóloga Soledad Pedreira, que nos acompaña en toda la tarea. En nuestro caso, cuando una persona llega, yo siempre lo digo así, no es que toca la puerta de la iglesia, él dice, tengo una posesión, quiero un exorcismo, bueno, pase por acá. No, sería flaco favor a alguien que está sufriendo un agobio psicológico, ¿no es cierto? Entonces, las personas completan una hoja de vida que hace las veces de historia clínica, con situaciones y circunstancias que van a tocar también a la historia familiar, la medicación, el acceso a juegos oscuros, a prácticas espiritistas o de la umbanda, del palo mayombe, que son comunes, no dejan de serlo. Entonces, y todo ello con otras preguntas que vienen directamente a ayudarnos a interpretar su vínculo con lo espiritual, positivo o negativo, lo enviamos a la doctora en este caso, o a los doctores que tengo también en otros países con las escuelas que he abierto. Y en ese interín, en el medio de ese diagnóstico, por decirlo de algún modo, que ha de tomar la doctora respecto a lo que le pasa a la persona, si es que no pide una entrevista con ella, el exorcista sí mantiene entrevista personal con la persona agobiada y practica lo que se llama el exorcismo preventivo. Pocos conocen que existe una oración de exorcismo que es mental, que se hace delante de una persona que entendemos o sospechamos o nos dice ella
que se encuentra agobiada por el demonio, y si la persona no está posesa, es muy difícil que se percate esa oración, mientras que si lo está, enseguida va a contestar como si la hubiera escuchado saliendo de los propios labios. Y ha sido una oración interior. Leyendo la mente, esa persona agobiada, si está posesa, va a responder y se va a enojar. A mí me costó un par de anteojos eso. También es cierto eso que se ve en las películas, que si se les echa agua bendita, ¿reaccionan? Absolutamente, ¿Sí? Les quema, como también les molesta el crucifijo, ¿no es cierto? La cruz con el Cristo, ese crucifijo, les molesta tremendamente, porque en esa acción, en la acción de Jesús, en la redención, la acción de su sacrificio personal, en el derramamiento de su sangre, está la derrota del diablo. No olvidemos que estamos hablando, cuando hablamos de exorcismo, de la batalla entre dos sangres, la sangre de Abel y la sangre de Caín. Ahí está todo. Porque si nosotros vemos el sacrificio de sangre en el tiempo, también vemos cómo esa sangre de Abel es derramada por su hermano, la sangre de un justo, un inocente. El primer fratricidio, porque después todos van a ser fratricidios, somos todos hermanos. Y Caín persevera, ¿verdad?, en su mal, en su pecado, en su crimen, y se inaugura, se legaliza entonces una descendencia, un linaje, el linaje de Caín, ¿no es cierto?, el linaje del mal. Entonces nosotros podemos decir que esas dos sangres que batallan van a tener su expresión en los rituales de sangre del satanismo deísta, por ejemplo, porque hay tres tipos de satanismo: el deísta, el ateo, el satanismo ateo, y el luciferismo, ¿no? Y van a tener su participación clara allí en el momento en el que hay sacrificio humano, un sacrificio animal, riego de sangre, y la sangre va a tener siempre ese condimento, si queremos, importante, incluso en los pactos que existen, ¿eh? Yo tengo prueba de ello en escritos personales. Hablemos de ello, padre, porque es muy interesante esto de el pacto, ¿no? El pacto con el diablo, el pacto satánico, que de ahí muchas veces muchas personas acaban siendo poseídas, ¿no? Porque claro, cuando juegas con el diablo con fuerzas que desconoces, al final aquellas fuerzas juegan contigo y te acaban poseyendo, ¿no? O te juegan una mala pasada. ¿Se sabe, es cierto esto, que en determinadas esferas del poder, altas esferas del poder, se realizan estos pactos satánicos? Créalo, existe el pacto satánico. Es más, se habla claramente, ¿no?, de que estos pactos son hechos justamente para adquirir o sostener el poder, la fama y el dinero. Y no es que hay que relacionar el dinero como algo malo, porque todos lo necesitamos para vivir, pero sí la ambición desmedida, la búsqueda permanente del dinero para ejercer poder sobre otros, porque la práctica del poder es lujuria. No solamente se habla de lujuria en el tema sexual, el poder es un placer sexual también, ¿eh? Entonces, la lujuria del poder a veces es mucho más potente que el llamado de la pasión de la carne. Entonces, para que se comprendan, existen los pactos, existen también los entramados de escuelas de brujería que actúan, y de brujos que trabajan para gente del poder, ¿eh? Existen también. Hoy más que nunca vemos que en este tiempo de la imagen hay una dedicación al simbolismo, pero generalmente del lado oscuro. Y ahí tenemos nosotros lo que llaman los sigilos del caos, ¿eh? Es muy curioso, la magia del caos despliega sigilos, señales, marcas, que hoy se utilizan hasta para hacer logos de empresas. Ah, sí. Así que fíjese, sí. Como por ejemplo, a un logo de empresa. No, hecho no con... puedo dar reír, no. ¿No? No, pero sí existen, sí lo sabemos. Dios mío. Todos esos emblemas atraen energía, porque resultan, como decimos, un gran imán, ¿verdad?, que hace a lo que queremos lograr, a lo que se quiere alcanzar, ¿verdad? Y bueno, el mundo de la publicidad y la imagen lo conoce muy bien todo esto. Así que existen y se aplican artes mágicas
y color, y los colores también Ujú. al triunfo, al éxito, a la conquista, al poder, ¿verdad? Y al dinero. Usted, padre, que es un exorcista excelente, ¿eh? Hombre, nadie que ha practicado más de 1200 exorcismos, además con éxito, está claro que es un exorcista excelente, pero también es un humanista excelente. Entonces, Gracias. usted sabe que en el ser humano convive siempre el lobo bueno, el lobo malo, ¿no? La luz, la sombra, y el ser humano, Tal pues, cual, tiene esa codicia o tiene esa ambición, la lujuria del poder que usted mencionaba antes, ¿no? Y claro, tal seres cual. humanos hay en todas partes, ¿no? Y dentro del Vaticano también hay seres humanos. ¿El diablo está Sí. dentro del Vaticano? Bueno, sabemos de la frase de Pablo VI, ¿verdad? El humo de Satanás ha salido de la iglesia. Es decir, Paulo VI, allá, para los amigos, muchos jóvenes que no lo conocen, eh, sucedió a Juan XXIII en el año 1963. Continuó el Concilio Vaticano II, que fue un esfuerzo grandioso de renovación de la iglesia. Y bueno, él mismo dice que el humo de Satanás había entrado a la iglesia, ¿no? Lo repite el padre Amors, y ciertamente algunos hablan, ¿verdad?, de algún culto desplegado adentro del Vaticano en adoración a Satán. ¿Es posible? Es posible. Miremos nosotros al padre, yo estuve con él personalmente en la Argentina, esto se está poniendo denso, se lo cuento, el desarrollo sustentable del padre Sanauja, Juan Claudio Sanauja, para todos. Van a encontrar sus videos en el YouTube. Yo estuve con él personalmente. El desarrollo sustentable es ya en la década del 80, 90, un trabajo en el que él señala todo esto que pasa respecto al globalismo, y denuncia denuncia y tiene foto, el arca del mundo. Es decir, en vez del arca de la alianza que adora a Dios, el arca del mundo es la de adoración del hombre como lo supremo, como el propio Dios. Y esa arca, ¿verdad? Lo que vimos en la foto, existe, está allí y también se le hacen rituales. Cuidado, ¿será posible? Dejemos abierta la posibilidad, porque hay que decir que las energías iguales se atraen. Es decir, lo igual atrae lo igual. Así que fuimos desde las prácticas mágicas a las invocaciones que se puedan hacer con la presencia de Lucifer en el Vaticano, pero también en la ONU. En la ONU. Claro. De allí el padre Juan Claudio Sanabuja, vean el libro El Desarrollo Sustentable y van a encontrar la foto de esa arca, y él sostiene claramente que las leyes que fueron determinándose, todas apuntaban a idolatrar al hombre por encima de todo, como el rey absoluto, el Dios de toda la creación, sin tener que doblar su rodilla ante ningún ser trascendente. Dígame si eso no está pasando. Dígame si no se está perdiendo el mundo en medio de una absoluta decadencia moral y por supuesto espiritual, Pero, ante el sí. silencio que se hace a Dios, ¿no? Ajá. Pero eso quiere decir, padre, que el anticristo ya está aquí, está entre nosotros. A mí no me cabe duda, a mí sí se me lo dice, se está preparando todo exactamente para que se haga cargo el presidente del mundo. ¿Y quién ¿Eh? sería? Va a salir de alguno de los que son parte de las Naciones Unidas, ¿no es cierto? Luego de que todo esto, ahora va a seguir el tema, ahora a todo esto del COVID le va a seguir el calentamiento global, ¿no? ¿Se acuerda usted cuando antes nos decían que no había comida para todo el mundo? ¿Cierto? Sí, sí. No falta comida en el mundo, falta la distribución de la comida. La comida no falta. Entonces quiere decir que no es que, y si somos más nos vamos a morir de hambre. No, señor. Hay para todos. El tema es que algunos parece que tienen dos estómagos. Los ambiciosos. Claro. Los que viven en la lujuria del poder. Donde está tu tesoro está tu corazón. Eso lo dice Jesús. Y allí donde está tu corazón y del tesoro de tu corazón habla tu boca. Es clarito para conocer a las personas. Cuando una persona habla todo el día del dinero, es un lujurioso del dinero. A ver, entonces, y no va a tener presencia de Dios, pero quiero terminar la idea. El anticristo
para mí ya está. Y es más, sale del grupo de la ONU, ahora que viene el tema del calentamiento global y compañía, y dentro de un tiempo nos van a hablar del contacto ovni, que ya están diciendo, y ya se vienen los ovni también. Sí. A ver, hay una estrategia inmensa de todo esto, mientras todavía, y hablamos del transhumanismo, no aprendimos todavía a ser humanos del todo, y ya queremos ser transhumanos. Entonces, hay toda una idea de endiosar al ser humano para que ocupe el lugar de Dios. Y todo esto tiene que ver, les vuelvo a recomendar el trabajo del padre Juan Claudio Sanauja, y vean allí la figura y la foto del Arca del Mundo. Esto es lo que se propone, y en definitiva, el presidente del mundo va a ser el anticristo, sin lugar a dudas. Entonces, padre, está diciendo que va a haber un nuevo gobierno mundial, y este nuevo gobierno mundial, al que se van a plegar todas las naciones, ¿no? Todos los estados del mundo, va a estar presidido por el anticristo. Por supuesto, sin lugar a dudas. A ver, el creyente tiene que entender claramente que el diablo es el mono de Dios. No puede generar nada nuevo. Pero ¿cuándo empezó la iglesia de Satanás? Después de que Jesús fundó su iglesia. Ahora, ¿qué es lo que le sigue? Jesús tuvo, Dios Padre envió a su Hijo. Ahora Él va a querer enviar al suyo. Y esto va a pasar. El anticristo es el hombre de la perdición. Y ese hombre de la perdición lo que va a hacer es llevar a este mundo primero una falsa paz y luego un enfrentamiento completo. Y ¿sabe una cosa? La marca de la bestia ya está. ¿Y cuál es la marca de la bestia? Dígamelo usted, a ver, dedúzcalo, usted es un hombre inteligente. Bueno, yo sé, según la Biblia es el 666, pero ahora mismo, claro, ¿dónde se puede ver esa marca? ¿Dónde está? Dígamelo usted, a ver, está a la orden del día, dígamelo usted. ¡Ah! ¿Vio? Dejemos que los amigos saquen sus conclusiones, pero la escatología, que es el estudio del fin, es parte también de las claras señales que se están manifestando, porque Jesús dijo, cuando vean estas señales será y pasará. Y yo no soy un fatalista, ni un conspiranoico, ni nada por el estilo, soy un teólogo, soy doctor en teología, y además de eso soy un exorcista. Conozco la estrategia de Satanás, que antes poseía personas y ha mejorado su estrategia. No solamente posee personas, sino también posee ideologías. Y nos vamos a encontrar con aquel que va a aparecer como el hombre dador de toda la paz y que va a buscar la adoración propia de Dios para sí mismo. Y el hombre en su desesperación se lo va a brindar. Estamos listos, el campo está abonado para todo, para esto que va a pasar. Y por eso Jesús se pregunta, cuando vuelva el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? Porque usted, padre, que está en contacto obviamente, ¿no?, con el maligno, con Satanás, que conoce muy bien sus planes, señor, supongo que ya intuirá, ¿no?, más o menos quién puede ser el anticristo, ya tiene pistas de quién podría ser, o aún no la ha visto, o aún no ha visto a la persona. Pista exacta, sé de dónde viene. No tengo el padre Castellani escribe un texto que se llama El Apocalipsis en los años 50, ante el nacimiento de las Naciones Unidas. ¿Sabe que escribe todo esto que estamos hablando? Sí. Escribe todo esto que estamos hablando. El padre Castellani en su libro Apocalipsis, así, lo escribe. ¿Cuándo lo escribió? ¿Cuándo lo escribió? 1950, alrededor de esa fecha. O sea, estamos hablando, ¿no es cierto?, de alguien que... bueno, ahora hay una serie que se llama Stand, ¿cómo se llama? Stephen King. Y se llama así, Stand, Stephen King. S-T-A-N-D, Stand, de Stephen King. 9 capítulos. Está escrita en el año 1978. ¿Qué tal si la gente la mira? Va a encontrar muchas cosas que están sucediendo. Pero yo no es que yo me hablo de la teología por un lado y después por el otro hablo de Stephen King. No. Hay maneras de prever esas señales porque el diablo tiene estrategias, porque no es una idea el diablo, no es un concepto, el diablo es una personalidad. Es la personalidad de un ángel caído que predica un antirreino contra la voluntad de Dios y que busca la perdición del ser humano, es decir, que desespere de Dios y diga no existe Dios, entendiendo que su felicidad no es algo lícito o no es algo sobre lo que Dios esté ocupado. Y también existe un tremendo marketing, porque yo puedo hablar de teorías y conceptos, ¿verdad?, como extiendo acá,
y me hago cargo, personal. Pero también tenemos el luciferismo, que hace tremendo marketing con series como Sabrina y con series como Lucifer. Y ahora Lucifer nos muestra en la última temporada, Dios se fue. Dios agarra los petates y se fue. Y se fue con su señora, dicen. Estamos locos. Y Lucifer es tan bonito, tan lindo, tan amable, tan atento, que todos queremos ser amigos de Lucifer e ir al boliche que él tiene, porque tiene un lugar en la noche, está buenísimo. Entonces, el luciferismo es esto, ¿eh? El luciferismo es esto. Bueno, usted sabe, padre, sabe lo que se dice, que hay que tener amigos hasta en el infierno, por si acaso. Bueno, mire, yo le voy a decir una cosa. En el infierno no hay amigos, ¿sabe por qué? Porque es helado. Me lo dijo a mí una posesa. El infierno es helado. Y lo dijo en lenguas, porque cuando la xenoglosia puede ser interpretada por quien tiene el don, como tiene el don de interpretación de lenguas. Y en ese momento me dijo en lenguas que el infierno estaba helado. Y uno pensó que era el ardor que había. No. ¿Sabe qué? Esta señora, una mujer de 50 y pico de años, que no era teóloga ni nada, me dijo, es el frío de la soledad. Y el fuego que se representa es la ira que llevamos dentro. Me dio una clase de teología el demonio ahí. Me dio una clase de teología. Entonces, no hay amistad en el infierno, pero le digo que existe, existe. Y cuando yo hice el exorcismo a esa jovencita de 15 años y pedí un instante por la sorpresa a la gente antes de ver la misa, salí de la parroquia, me subo a mi coche con la llave en la mano, me subo a mi automóvil y antes de encenderlo, antes de poner la llave en el contacto, se cerraron todas las puertas del auto, se empezaron a encender las luces altas y bajas, a sonar la bocina, y yo con la llave en la mano. Ese día supe, después de ese exorcismo, que habíamos intercambiado tarjeta de presentación con el diablo. Él y yo, en nombre de Dios, él en nombre de la oscuridad. Y desde ese día no dejé de hacer exorcismo. ¿Y nunca ha tenido miedo, padre? No, por su salud, por su integridad física, ¿nunca ha tenido miedo? No, hoy de lo que tengo un poquito de miedo a los 59 años es de quedarme doblado y no poder levantarme por la cintura. Pero no, miedo no. ¿Sabe por qué? Porque ser exorcista no es un oficio, es un estilo de vida. El exorcista sabe que el diablo puede avergonzarlo, porque así como Dios conoce nuestras faltas, pero nos llama por nuestro nombre, el diablo conoce nuestro nombre, pero nos llama por nuestra falta. Entonces, él es capaz de denunciar y avergonzar a alguien, ¿no es cierto? Y si lo avergüenza el exorcista con algo grave, delicado, entonces quiere decir que el exorcista fracasó. Hay que tratar de llevar una vida correcta porque Dios nos ve en todo momento. Y el diablo, como león rugente, está acechando, buscando a quien devorar. Esto lo dice la Biblia, ¿no? Y si quiere una prueba de cómo la telepatía, el conocimiento, la clarividencia del diablo es tal, yo recibo un matrimonio de un psicólogo y una médica forense que tocan la puerta de la iglesia. Esto también para mostrar que no solamente es cosa de mujeres, de varones o de cierta clase social, no señor. Es más, bueno, ayer me preguntaban, yo lo digo a usted, hablamos del poder. No puedo decir quién, pero yo he hecho el exorcismo de alguien de un funcionario del poder en la Argentina. Entonces vuelvo al punto. Si nosotros, en este caso, le hago pasar al matrimonio no es, porque la posesión no es cosa de una clase social ni del religioso, sino no creer no te salva las consecuencias. ¿Qué pasó? Mi amigo, cuando le hago pasar a la señora, se agarra del dintel de la puerta, me mira a los ojos y me dice, con unos ojos llenos de odio, me dice, ahí, a donde fuiste, no está enterrado tu padre. Viajaste en vano. Nadie, ni de mi comunidad sabía que yo había vuelto hacía 2 días de mi provincia natal, Corrientes, buscando la tumba de mi padre, al que solo pude disfrutar hasta los 3 años y luego dejó la familia. La busqué ¿para qué? Para bendecirlo como sacerdote, ¿no es cierto? Y para expresarle a mi padre el respeto y la honra, porque yo practico constelación familiar y sanidad generacional, el respeto. Bueno, nadie se enteró de ese viaje, señor Alex. Don Alex, nadie sabía eso. Esa mujer me mira a los ojos y el demonio en su boca me dice, ahí donde fuiste no está enterrado tu padre, viajaste en vano. Para herirme,
para herir mis emociones, para perturbar el exorcismo, indudablemente estaba ante una posesión. Okay. Así que la clarividencia también se puede comprobar. Entonces ahí vemos, ¿no?, que son los síntomas de posesión demoníaca, para distinguir también cuándo es una posesión de cuándo es una esquizofrenia o cualquier otro trastorno mental o también un ataque epiléptico. Es decir, ¿cómo puede ser que esa persona supiera eso? Ese detalle tan íntimo, ¿cómo lo podía saber? Totalmente íntimo, pero sabemos que Baal, el señor de las moscas, conocido también como Belcebú, es aquel que busca infectar, por eso habla mosca, busca infectar la herida emocional, va a buscar una herida emocional, va a buscar el lugar donde poder posar allí su podredumbre, ¿para qué? Para causar en la persona un resentimiento, una vergüenza, lo que sea. Entonces, a eso se dedica Baal, porque hay una trinidad satánica, porque como es arriba es abajo, y como es adentro es afuera. En el cielo la santa trinidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, reinan por amor y ofrecen la luz. En el infierno, Lucifer, Satanás y Baal reinan por temor y ofrecen la oscuridad. Ahí está, esto es clarísimo. Y ahí tiene usted entonces la clarividencia, pero también respecto a la esquizofrenia. Mucha gente agobiada, que no sabe lo que le pasa y va cayendo en el derrotero de su padecimiento, nos habla más de una esquizofrenia que de una posesión, porque la persona que se encuentra posesa sabe que algo le pasa. Este es otro indicador, que los médicos me han enseñado. Sabe que algo le pasa, entiende que está sufriendo un desamor por todo lo que antes quería, una rabia interior, que esas pesadillas recurrentes no son en él comunes, normales, ni nada por el estilo. Algo le está sucediendo, se da cuenta, ve en el rabillo del ojo, ve esas imágenes de las sombras que pasan, que se corresponden, ¿no es cierto?, con la opresión y la vejación. Bueno, entiende que le sucede algo y por eso va a la iglesia. Y otra cosa más que nos ayuda a distinguir a la persona que necesita de la asistencia del profesional de salud mental y del que necesita el exorcista. Las voces. Cuando la voz se escucha adentro, eso indica, ¿verdad?, la necesidad del médico. Cuando la voz viene de afuera hacia el oído, eso es propio de la obsesión diabólica y muchas veces es un indicador de posesión. Ahí le doy otros marcos para hablar de la diferencia que se puede hacer válidamente. Es decir, hoy ciencia y fe se dan la mano. Antes, cuando hemos iniciado el programa, hemos puesto un pequeño reportaje explicando algunos de los exorcismos más conocidos. Incluso algunos de ellos han inspirado películas. Hablábamos del exorcismo de Anneliese Michel, esta joven alemana, que al parecer la iglesia no dio permiso para hacer el exorcismo, pero... No estaba, le puedo decir que estaba el permiso. Yo lo he visto. Estaba el permiso, pero el exorcismo... ¿Sí? Sí, ¿sabe qué pasó? Que fue una actitud vergonzante de la iglesia, porque el permiso estaba, la facultad para hacer esos exorcismos estaba. Lo que sucede es que luego, cuando vino el juicio y lo demás, se replegaron y dijeron que no lo habían autorizado firmemente. Así que existió la autorización. Lo peor es haber negado luego, dejando a sus sacerdotes en la orfandad de la... La iglesia dio permiso y a ver el resultado del exorcismo, que fue, bueno, no del exorcismo, quizá también porque ella ya estaba muy deteriorada físicamente, acabó muriendo, claro. Acabó falleciendo Anaís. Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué hizo la iglesia? Y al final se retractó y dijo, no, nosotros no dimos ningún permiso, es culpa de los curas, ¿no? Y ya está. Exacto. Y se lavó las manos en el asunto, como Poncio Pilatos. Se lavaron las manos. Exactamente. Esto ha pasado también en algunos exorcismos, padre. ¿Usted ha llegado al punto de ver que la vida de alguien pudiera peligrar a causa del exorcismo? Porque hay exorcismos que duran mucho tiempo. Hablamos también del exorcismo de Marta, que hizo el padre José Antonio Fortea aquí en España. Un exorcismo que duró 6 años, de 2002 a 2008, hasta que ya Marta quedó plenamente recuperada. ¿Es así? Es decir, ¿el sujeto corre peligro? Primero que nada, mi respeto, mi saludo, aprovecho este medio tan importante, don Alex, al padre José Antonio Fortea Cucurul, que ha permitido la faja de mi libro con un texto de él. De verdad, somos grandes amigos en lo epistolar. Yo he estado con él en Alcalá de Henares,
he aprendido mucho y cada tanto los escribimos, pero vaya es la admiración, ¿eh? Igual que el padre Gabriel Amors, con quien también tuve la ocasión de estar, el gran gladiador de Dios, a quien mencionamos hace un instante respecto al humo de Satanás saliendo de la iglesia. Entonces, sí, hay lo que usted dice, sí, tal cual, exactamente. Hay situaciones en las que puede manifestarse, primero, la necesidad es imperiosa de tener a un responsable, un médico, enfermera al menos, enfermero, para que asista a la persona ante una posesión. Esto no pasó con la jovencita, ¿no es cierto?, que yo hablaba al principio. Temimos por ella, 42 kilos, 15 años de edad, pero le tomaban el pulso, ahí está el padre Amor, le tomaban el pulso y estaba como durmiendo, no tenía ninguna alteración y había 8 personas tratando de sostenerla y la sacaba como si fueran de papel. Ese día, me refiero ahora punto aparte, el padre Amor se estaba cumpliendo 91 años, ese día en el exorcismo que te está mostrando. Un gladiador que hasta el día de su cumpleaños estaba haciendo exorcismo. Ahí vemos el exorcismo, creo que fue de los últimos que hizo el padre Gabriel Amor. El último. El último fue, ¿no? El último. Y estaba allí Friedkin, ¿no? Sí. No, William Peter Blatty, perdón. William Peter Blatty. Sí. Sí, el director de la película, del exorcista, estaba allí. Y sabe usted, a mí en el 2013, increíble cómo Dios premia, a mí en el 2013 el padre Amor me dijo que le hubiera gustado conocerlo. Mire usted, luego de ese exorcismo, él partió a internarse y no volvió más a la parroquia, ¿verdad? Es decir, Dios le permitió eso. Y también a William Peter Blatty, que nunca había visto un exorcismo real, verdadero, ¿no? Es muy interesante ese documental de Devil's and Father Amors, que se encuentra... Sí, el documental, padre, es de William Friedkin, ¿eh? Lo dirigió William Friedkin, el director del Exorcista. Exacto. Que nunca había visto un exorcismo en su vida. Nunca. Dice usted bien. Y ese documental está en Netflix, creo. Me gustaría hacer alguna pregunta porque, sobre todo, primero felicitarle, padre, porque está el tema que estamos tratando, tal y como usted lo está tocando, está suscitando mucho interés. Muchas gracias a todos. Son muy amables conmigo y muy pacientes, y al igual que usted, don Alex, ¿no? Y, por ejemplo, hay una pregunta para usted. Sí, gracias, adelante, padre. Adelante. Hay una pregunta de Lorilo21 que dice: aquí en México hay un hombre llamado Ricardo Ponce que se dice ser creador de la sanación. Él hacía retiros espirituales y resultó ser una secta sexual. A lo que voy, con esto, el de abajo se refiere al diablo, el maligno, es alguien que está disfrazado de gurú espiritual, es decir, quizá esta corriente New Age, esta espiritualidad que estamos viendo. ¿El diablo está aprovechando esta nueva corriente espiritual para hacer su negocio, por decirlo de alguna manera? Si usted me da permiso, voy a redoblar lo que dice. Hermosa la reflexión del amigo. Sí se disfraza, es el padre del disfraz, Satanás, es el padre de la mentira, y la inspiración de la New Age es toda de parte de él. La inspiración de la New Age completa. En uno de los cursos que se corresponden a brujerías y antídotos divinos en la carrera, en el primer nivel de la carrera de asesor en discernimiento espiritual, Monseñor Santiago Peláez Garrido, el titular, el arzobispo aquí de la Iglesia Luterana de la Buena Fe, trata el tema él mismo de la nueva era en todo un curso. Y le digo de una forma brillante. La nueva era no apunta a Dios como alguien que paternalmente y con voluntad y providencia quiere salvarnos y compartir con nosotros la eternidad. No, habla del Dios interior. Ahí estamos, el Dios interno, el yo soy, el endiosamiento de lo propio. Mientras tanto, la disolución de todo lo verdaderamente espiritual y de la disciplina espiritual necesaria. Cuando hablo de disciplina espiritual, hablo de esto como de estilo de vida del exorcista, ¿verdad? No pido que todo el mundo haga ayuno cada tanto, pero sí que elevemos el pensamiento a Dios, que lo tengamos presente, bendecir la comida en la casa, que Dios deje de ser aquello que nos pone tan contentos, felices y que hace que nos sentemos en una silla para no levantarnos más ahí durante 2 o 3 horas. No, al contrario, Dios moviliza. El amor de Dios es centrífugo. Lo que ofrece la nueva era es un amor centrípeto, es un enamoramiento de sí mismo. Y analicemos la filosofía entera de la nueva era y nos vamos a encontrar que este es el sustento, la columna vertebral. Así que sí, la nueva era
y su crecimiento se deben a la estrategia satánica. Quizá también porque la gente ya no se siente identificada con la palabra que evangeliza la Iglesia, ¿no? O ese Dios Claro. que refrenda o evangeliza la Iglesia. Hay gente que ya no se siente identificado con esa idea ni tampoco con los valores que defiende la Iglesia, que al parecer están distanciados también de la palabra de Jesús. Porque recordamos, por qué? la Iglesia es un invento del hombre. Quizá, no sé si tiene mucho que ver con la palabra de Jesús, no lo sé, padre. Yo por buscar una explicación. Sí. Eclesia significa asamblea. Donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, estoy en medio de ellos. Esa es la iglesia, no el templo. No hay que confundir la institución con la iglesia. Una cosa, en la iglesia es más bien un organismo, no una organización. Es un organismo viviente, conformado por los que creen. Así que donde 2 o 3 reunidos creen y oran unánimes, que quiere decir unidos en una sola alma, y ahí se producen los milagros. Esto es así. Entonces una cosa es la institución y otra cosa, y la organización, y otra cosa es el espíritu y el organismo, ¿no? En ese sentido, Jesús sí convoca a la iglesia, a la asamblea de los que creen. Después, bueno, va a estar las instituciones que van a mediatizar la cosa. Pero hay una cosa importante también de explicar aquí. La teología tuvo la culpa de apartar un montón de gente de la iglesia. La teología se lo puso a Dios así, allá afuera. Entonces, de lunes a viernes podemos hacer lo que sea, y a sábado también hasta el mediodía si queremos, y el domingo vamos a misa y se acabó la historia. No, eso, a ver, hay cristianos para... A ver, la teología ha hecho que existan cristianos para echarle cosas en la cabeza. Cuando nace le echan agua, cuando se casa le echan arroz y cuando se muere le echan tierra. Y ahí se acabó el cristiano. Esto no es el verdadero cristianismo. ¿Qué hay entonces hoy como remedio a todo esto? Lo digo, basta de teología y comencemos con la mística. Uh-huh. La mística es la amistad con Dios. Entonces, ¿cómo lo definiría yo? Basta del saber de Dios y por favor vayamos al sabor de Dios. Pero este es el tiempo de la mística. El sabor de Dios, pero padre, Dios está dentro de todos nosotros, ¿no? No está afuera, está dentro. No, por supuesto, pero no soy yo. Vale, entiendo. Está dentro, pero no soy yo. Entiendo. Ahí, eso ya me gusta, padre, eso ya me gusta más. O sea, no es el ego, es la esencia, aquello que hace que trasciende el ego, ¿no? Está bien. Señor. Me gusta. Don Alex, es así. Y miremos, sí. A ver, nacemos 2 veces, ¿no es cierto, don Alex? Sí. Nacemos el día que llegamos a este mundo y volvemos a nacer el día que sabemos para qué llegamos a este mundo, ¿no? Entonces, ¿por qué existimos? ¿Para qué existimos? Dios es un amigo tan íntimo que al nacer nos pide la oportunidad de experimentar su felicidad a través de nosotros. Uh-huh. De todos modos, padre, a ver, yo quería compartir con usted, porque en este programa entrevistamos a un documentalista, un director, cineasta, director de documentales muy conocido aquí de Barcelona, que hizo precisamente un documental sobre sectas satánicas en Estados Unidos. Sí. Y claro, yo pude ver no solo el documental, sino mucho material en bruto que él grabó. Y yo, por lo que veo, muchas de las personas que dicen ser seguidores o adoradores de Satanás lo hacen como algo recreativo. Lo que hacen es como una reivindicación de los placeres en la vida, los placeres terrenales, que yo digo que eso tampoco está tan mal, padre. No, a ver, el satanismo, ahí están los 3 satanismos. El satanismo deísta, ya lo expliqué, es el de la sangre, el más grave de todos. Aleister Crowley en Inglaterra, el gran Vaticano de Satán, ¿no es cierto? Y todos sus trabajos, que algunos no lo quieren presentar como satanista, bueno, él fue un satanista, quiso ser conocido como la bestia y lo logró. Hay un libro escrito con su vida que se llama La Bestia. Él quiso eso, lo logró. Muy bien, ese satanismo, el satanismo deísta, que entiende a Satán como Dios. Ahora, el satanismo ateo, el propuesto por la iglesia de Sandor Lavey en Estados Unidos. Muy bien. Ese satanismo es el que propone lo que usted bien dice ahora, ¿no? Tenemos, a ver, pero ¿hay pasiones? Sí, hay pasiones humanas, claro que sí. Ahora, ¿yo soy mis pasiones? ¿Soy todo eso? ¿La realización de mis pasiones me hacen un ser humano perfecto, pleno? ¿Me hacen total? No. Ahí está la falacia de Satanás.
Es decir, el satanismo ateo va a decir, el diablo no existe, pero es el conjunto de todo aquello que yo anhelo y entonces tengo que vivirlo y hacerlo así. Entonces la mejor manera de combatirlo es satisfaciéndolo. No, se equivoca Sandor Lavey por una punta en Occidente, como se equivoca Hoyo en la otra, también se equivoca. Entonces tenemos que decir que no hay realización plena del hombre en sus pasiones. Muchas veces la hay, si no siempre, en la sublimación de esas pasiones, en la virtud, en la práctica de lo bueno que pueda salir de todo eso, cuando nosotros nos vencemos esa pasión animal y entonces le damos lugar a lo sobrenatural en la vida. Digamos que lo ideal, padre, sería ser a veces hedonista y a veces estoico, ¿no? Una mezcla de hedonismo, estoicismo. Que los placeres no nos dominen, pero tampoco negar el disfrute de esos placeres. No, a ver, las personas amargadas nunca pueden dar las gracias. Así es. ¿Y Dios qué quiere? ¿Y Dios qué quiere? Que seamos agradecidos a la vida. Entonces, ¿qué es lo que busca? Que no estemos amargados. Jesús, ¿dónde hace su primer milagro? En una boda. No había vino. Las bodas en ese tiempo duraban 7 días. No era un día, no es que le faltó una botellita de vino. Toda la gente allí venía 7 días, acampaba en el lugar. ¿Por qué pasaba eso? Bueno, todo un sistema tribal, ¿verdad? Había toda la mayor cantidad de gente posible, tenía que saber que esa dama era la esposa de aquel caballero, ¿verdad? Y que nadie viniera a arrebatarle el amor. Bueno, perfecto. Entonces duraba 7 días. Se acaba el vino, ¿no es cierto? María Santísima se acerca a su hijo y le dice, ¿no tienen vino? Bueno, el milagro de Caná es el milagro en medio de una fiesta. No está mal ir a una fiesta. Lo que está mal es querer vivir de fiesta. Queda muy claro, padre. Y quería hacer una pregunta porque, claro, de un tiempo a esta parte parece que solo podían ser exorcistas aquellos que fueran oficiados por el Vaticano, ¿no? El exorcista oficial por el Vaticano, tienen que pasar unos cursos, no todo el mundo que quiera puede ser exorcista. Pero yo he visto casos últimamente en el que parece que cualquiera pueda ser exorcista o que no haga falta que pase por una formación determinada. Lo digo, por ejemplo, hay un caso, ahora andamos en ello, pero yo le quería poner un ejemplo, que es el caso real de un policía de Nueva York, Ralph Sarchie, que por cierto publicó un libro y hay una película inspirada en él que es Más líbranos del mal, creo que se llama la película, o Líbranos del mal, creo que se llama, que era un policía que, bueno, él patrullaba por las noches la ciudad de Nueva York. Y esas cosas, ¿no? Los fenómenos paranormales o las posesiones demoníacas parece que lo perseguían y él daba cuenta de ello. De hecho, en muchos de esas patrullas, ¿no? Que hacía, le acompañaba un padre que sí que era exorcista, oficiaba exorcismos con él, pero él alguna vez también le tocó oficiar un exorcismo tal y como explica en su libro. Si lo queréis buscar por internet es Ralph Sarchie, si ponéis Policía Nueva York exorcista, enseguida os saldrá la fotografía y todo, que el hombre ya está retirado, con 50 años, ya se ha retirado y vive básicamente de lo que vende del libro, de esas cosas, ¿no? De presentaciones y demás. Pero bueno, la cuestión es, vemos que aquí Ralph, este hombre que es policía de Nueva York, ha hecho exorcismos. Yo conozco a gente que dice hacer exorcismos, no lo dice con esta palabra, pero se dicen que pueden expulsar espíritus malignos de un cuerpo ajeno, ¿no? Es decir, ¿qué se necesita para ser exorcista, padre? Bueno, primero obediencia. Uno no puede andar solo por ahí. Como yo dije, yo soy exorcista por obediencia. La obediencia es una condición, primero. Segundo, Ralph, en esa película Líbranos del mal, aparece con un sacerdote que no se corresponde con su maestro. Ese sacerdote que usted dice, que es quien luego va a formarlo a Ralph, es el padre Malachi Martin. Una historia interesantísima del sacerdote. ¿Sabe a quién más instruyó en Malachi Martin? ¿Sabe, maestro, de quién más fue? ¿De quién? De los Warren. Del matrimonio Warren. Y usted quiere, acá desgraciadamente en España no está, en la Argentina estaba, pero el libro sí está. El libro se llama Rehén del Diablo, es el libro del padre Malachi Martin. Y Hostage to the Devil, el mismo título, es el de un documental de la vida del padre Malachi Martin, y en ese documental
Porque no sé, yo digo, siempre me sustento sobre lo real. Yo de todo tengo documentos. Alguien que me diga, yo tengo todos los documentos. A ver, el padre Malachi Martin en esa película se presenta junto con los Warren, a quienes dice estar formando en el área del exorcismo. Así que ahí está. Y luego el propio Ralph le da al documentalista una nota y le comenta el padre Malachi Martin. Así que ciertamente, y digo que la vida del padre Malachi Martin merecería mucho más que un documental, por su compromiso con el exorcismo, por el trabajo inmenso que hizo, y muchos dicen, sí, los Warren trabajaban con un cura, y nadie se pregunta quién era ese cura. Malachi Martin, para todo el mundo, que lo sepan, lo estudien, y aquel que pueda acceder al documental lo vea. El libro, Rehén del Diablo, es maravilloso, del propio padre Malachi. No me voy a extender sobre su vida acá, pero quiero decir que para mí es uno de los más grandes exorcistas que existieron. ¿Ese libro está en castellano? Sí, señor. Rehén del Diablo se llama. Sí, señor. Rehén del Diablo. Ah, pues lo compraremos. Que me gusta conocer el origen, ¿no? Ir un poco a la fuente. Hombre, es alguien que además formó al matrimonio Warren. Que bueno. Pero además él entendía claramente, y él dice, la iglesia no iba a estar de acuerdo con esa formación exorcística. Y él le da un nombre. Voy a formar exorcistas clandestinos. ¿Y por qué? Lo dice. ¿Por qué toma esa decisión? Porque sabía claramente el tiempo que venía, que es este tiempo. Porque hay que saber para vencer, don Alex. Hay que saber para vencer. Tenemos que conocer qué armas maneja el enemigo espiritual para combatirlas con las armas espirituales que nos da Dios. Ahora, si yo no conozco al enemigo, mal puedo combatirlo, porque por ignorancia perece mi pueblo, dice Dios en el Antiguo Testamento. Entonces hay en el padre Malachi Martin una estrategia que creó, se hace muy importante. Nuestra escuela es ecuménica y forma laicos que puedan ser asistentes del ministro religioso, cualquiera sea su tradición, porque usted sabe que exorcismos hay en el judaísmo, en el islam y en el hinduismo, ¿no es cierto? Hay exorcismos, igual que en el cristianismo. Entonces, curiosamente, los pueblos del libro, que entendemos la existencia de seres espirituales y sobrenaturales como los ángeles, entendemos todos, con muy pequeños matices, la existencia de los demonios. Bueno, de hecho, yo creo en todas las tradiciones, ¿no? Hay rituales para expulsar al maligno del cuerpo. Vemos rituales haitianos. Bueno, está lleno internet. Si vas a YouTube y buscas exorcismos en Haití, pues ves a gente que no es que sean exorcistas formados, pero que tienen esa habilidad quizá de expulsar el maligno o un espíritu. No sé. Claro, pero nunca se puede hacer invocando otros espíritus, ¿correcto? No hay exorcismo invocando otros espíritus. Es Dios. Dios no negocia con su gloria. Y es Él el exorcista verdadero. Si yo me creo que he tenido éxito en los exorcismos por la fuerza del exorcista, peco de soberbia como Lucifer. Y tengo que tener temor de Dios. Nunca más voy a poder practicar bien un exorcismo. Pero si yo sé que soy un lápiz en las manos de Dios, como decía la Madre Teresa de Calcuta, soy un lápiz en las manos, y Él escribe, Él es el que hace el exorcismo, entonces yo voy a entender que por su propio nombre y el amor de su nombre, Él va a expulsar al demonio. Ha mencionado la palabra, padre, que es clave en todo esto, que es el miedo. Yo mismo, ahora, antes de empezar el programa, que he hecho una difusión a toda nuestra lista de contactos para que se sumen aquí a la señal, muchos me han dicho, Alex, es que ese tema me encanta, pero también me da mucho miedo. No sé si lo podré ver o lo podré escuchar. ¿Hay que tener miedo del diablo? No, mi querido señor Alex. El miedo es alimento para las larvas. El miedo es alimento para el demonio. El demonio es cobarde, por eso hace mucho ruido. Es decir, se rodea de una parafernalia ruidosa y hueca, ¿no es cierto? Y de la mentira, no olvidemos, de la mentira. Porque lo primero que quiere hacernos creer el diablo es que estamos solos. Y sabe una cosa, tenemos muchos ángeles a nuestro alrededor. Ángeles que no duermen y velan por nosotros, porque el mundo espiritual de la luz también está, y es el que prima y vence. Y esos ángeles que velan por nosotros son ángeles custodios, y esos ángeles nos van a permitir a nosotros tener la victoria. Nunca estamos solos.
Nunca estamos solos, pero claro, cuando buscamos información sobre exorcismos por internet, es normal. La gente cuando publica en internet lo que busca es tener muchas reproducciones, que haya muchos clics, y entonces se centra siempre en en la parte más escabrosa o morbosa de estos casos. Hay que decir, padre, que la mayoría de exorcismos, y usted lo puede decir, que ha practicado más de 1200 exorcismos, no suelen pasar cosas tan fatales, ni tampoco el sujeto acaba muriendo, ni se le gira la cabeza 360 grados en esas cosas. Imposible que una cabeza gire 360 grados porque entonces la persona muere. Y no es la intención del diablo, la quiere desesperar. Por supuesto que no todos los exorcismos contienen una clarividencia como la de esta mujer. Yo estoy dándole a usted datos, cosas. No todos van a reaccionar en forma tan violenta o van a levitar. No todos los exorcismos, pero en cada uno de ellos vamos a encontrar una faceta nueva del carácter del diablo, en todo, sea una palabra, sea una forma de expresarse, sea también en los olores o en los ruidos que casi siempre están presentes. Ya que habla de eso, padre, ¿cuándo sabemos que el diablo está merodeando? Ha mencionado olores, ruidos. ¿Cuándo sabemos que el diablo está por ahí merodeando, intentando entrar en nuestro campo energético? Lindo. Yo tengo una novela terminada que se llama Incienso y Azufre. Son 2 olores. Y toda esa novela, que es parte de una trilogía, trata sobre la vida de un exorcista. No soy yo porque no creo en las biografías, no creo. Las biografías terminan siendo autoelogios. No estamos para eso. Presento mis casos, sí, pero es otro ahí, el exorcista, y hay un trabajo importante entre lo que es el chamanismo, los problemas psiquiátricos. Es una novela muy interesante cuyos títulos son 2 olores: el azufre, el olor del demonio, y el incienso, el olor agradable a Dios, tal y como lo dice la Biblia. Entonces, los olores en la casa, el olor a putrefacción, el olor a flores de cementerio, está expresando un andar, un camino que se está abriendo allí, una circundatio, como diría el padre Fortea, alrededor, entonces, de la persona, adentro del hogar, porque el hogar infestado es una casa poseída, y las casas pueden ser poseídas porque la casa conserva memoria, la memoria de quienes han habitado en ella o habitan. Por eso hay casas que sanan y casas que enferman. Nosotros aplicamos lo que se llama la domoliberación a distancia en las casas. Nosotros practicamos eso a distancia y hacemos la liberación del hogar. Ahora bien, cuando en la casa se presentan estas cosas, las mascotas también tienen una actitud distinta a otra, están ladrando sobre un punto, una esquina, todo el tiempo, o el gato sube a los espacios altos porque necesita ver con claridad la energía en medio de la niebla espiritual que empieza a invadir el hogar. Hay discusiones sin motivo adentro de la casa. Hay habitaciones en las que parece haber más frío que en otras. Uh-huh. Todo eso denota ciertas señales, no son las únicas, en función del tiempo lo digo así, pero señales que manifiestan presencia espiritual negativa. Las plantas también que se marchitan, hay un montón de detalles, porque el mundo espiritual como vibración toca todo lo que encuentra. Entonces, padre, ¿qué podemos hacer si percibimos esos síntomas o vemos que hay algo que no funciona? Nuestra intuición, también hay que hacer caso de la intuición. Y dices, aquí hay, sí, algo que me huele mal, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Ponemos sal gorda detrás de la puerta? No sé, ¿qué soluciones o remedios hay, a menos para protegernos? Bien, hay sacramentales en las iglesias cristianas, en todas ellas. Sacramentales, no sacramentos, sacramentales. El agua bendita, la sal exorcizada y el aceite de unción, que es el aceite de la cocina, especialmente si es de oliva. Muy bien, lo que yo puedo hacer es, martes y viernes, entrar por cada habitación con agua bendita, por cada habitación de la casa, y en el sentido del reloj, hacer la bendición. Cada cristiano puede hacerlo, eso, rezando la oración que le viene en el corazón, haciendo la aspersión del agua bendita. Luego de eso, voy a tirar un pellizquito de sal gruesa en cada rincón, y eso lo voy a hacer en toda la propiedad, yendo de la última habitación, o sea, la más alejada de la puerta de entrada, hacia el frente. El aceite de unción lo voy a utilizar para el centro de la puerta y para cada uno de los extremos vértices de las ventanas y las puertas.
siempre orando para pedir la protección de Dios y que se vaya toda presencia maligna, toda infestación del hogar. Y por último, yo recomiendo el incienso antes que una oración a San Miguel Arcángel, el exorcista invisible, y el Señor de los inciensos en el cielo, que ofrece el incienso encendido permanentemente como olor agradable a Dios en el mundo espiritual. Entonces a San Miguel Arcángel le pasamos el incienso y lo pasamos 3 martes y 3 viernes. Haced caso de todo esto que dice el padre. Tened en cuenta que, a ver, este programa queda aquí grabado en Twitch durante unos días. Luego, ¿qué hacemos? Haremos una edición, un pequeño resumen, y lo subiremos al canal de YouTube de Alex Comunica TV en una semana. Lo digo porque para que podáis repasar todos estos ingredientes, recetas o consejos que nos ha dado el padre para estar bien protegidos energéticamente. A mí me gustaría, padre, volver a algo muy, muy interesante que usted ha mencionado antes. Y es que el diablo o lo maligno está metido en todas partes, ¿no? Incluso, quién sabe si también en el Vaticano. Al fin y al cabo, somos seres humanos y todos, por muy formados que podamos estar, parece que nadie se puede escapar a ese influjo maligno, ¿no? O de lo maligno. Hay una serie que seguramente habréis visto muchos, que es 30 monedas de Alex de la Iglesia. Que ya sé que es una serie, que es ficción, pero yo siempre digo una cosa, la ficción es visionaria. ¿Cuántas veces hemos visto películas, incluso de ciencia ficción, que parecía una fantasía desbordante y luego con el paso de los años se ha hecho realidad? Detrás del mito siempre hay un pozo de realidad, ¿no? Y en esa serie se habla precisamente de que en el seno del Vaticano hay una secta satánica que juega mucho con los rituales, con la magia y que quiere apoderarse del mundo. Y en esa línea el padre también nos comentaba que hay un plan para que el anticristo llegue a presidir el mundo. El mundo. Claro. Hay un presidente del mundo que es el anticristo y ese va a ser el primero que va a decir que el diablo no existe. Y es el hijo. El trabajo de Alex de la Iglesia, bueno, Alex de la Iglesia me honró porque recibió mi libro y lo elogió en un tuit de él diciendo, bueno, aquí un hombre del oficio de espantar demonios me manda su libro, así que estoy muy agradecido a eso. Ciertamente hay cosas que se presentan primero como ficción y que luego se vuelven realidad. Miremos Stand, que yo ya decía, terminé ayer de verla y me impactó muchísimo ya no hay ciencia ficción, hay ciencia anticipación. Quienes mirábamos Viaje a las Estrellas, al principio lo víamos al Capitán Kirk, que para muchos es historia, tengo 59, así que me van a perdonar, y él abría el celular y pedía que lo teletransporten, el celular, y nadie pensaba en la existencia del celular. Es decir, a la velocidad de la luz, la velocidad warp es la que se habla. Bueno, hay un montón de cosas que nos señalan que hay una ciencia anticipación más que una ciencia ficción. Es que, a ver, aquí hay que decir una cosa, que somos, lo vuelvo a decir, seres humanos, corrompibles, que psicópatas hay en todas partes. Gente mala, gente malvada, por resumirlo, por simplificarlo, hay en todas partes. Hombre, en la Iglesia, por ejemplo, padre, los casos de pederastia que ha habido. Y los que no sabemos que hay. Por supuesto. Por eso, su santidad el Papa Francisco, que es un hombre de gran oración y cree en la existencia de Satanás, gracias a Dios, él es el hombre que más ha hablado de esto en los medios de comunicación, se ha puesto tan duro con todo esto. Porque, a ver, ¿qué dijo Jesús? Dejen que los niños vengan a mí, porque ellos es el reino de los cielos. Ese día que hizo público esa declaración de amor, y dijo hay que hacerse como niño, ese día el diablo pergeñó la profanación de los niños y la inspiración de estas cosas horrorosas que han sucedido y que suceden. Que son reprochables, pero además demoníacas. Totalmente. Y fíjese usted, por eso digo, el diablo no puede inventar nada. Así que tus preferidos son los niños, ahora voy a profanar los niños. Es así. Ese es el diablo. ¿Cuáles son los planes del maligno para el mundo, padre? Usted que lo conoce bien. Bien. Mire, lo primero que nada es hacernos creer que nosotros somos hacedores de todo nuestro destino sin la necesidad de la intervención de nadie. Entonces nos echaremos la culpa, porque el diablo se mueve con la culpa también, de todo. Porque así como tenemos la responsabilidad y somos los dioses de este mundo, nos echaremos la culpa de todo. Y poner al hombre contra el hombre,
que es un proceso que otros han querido comenzar, él lo hará con mucha claridad, ¿verdad? Porque si debo cumplir todos mis anhelos, si debo cumplir todos mis caprichos, si puedo, en definitiva, darme el gusto y el placer es lo que me realiza, el otro, que me señala un límite, se vuelve una cosa que tengo que correr de lado, porque me está impidiendo a mí cumplir con mi deseo, con mi placer. Después va a tratar de ponerle, digamos, la lápida al concepto del bien absoluto. Hay un bien absoluto. El bien no es relativo. El bien es otro nombre de Dios. Y si le quitamos el sustento de Dios al bien, ahí está. Nos quedamos con aquello de que no hay ni bueno ni malo. Es la época. Y no hay ni bueno ni malo es el lema que está en la puerta del infierno. Y perder nuestra esencia, mirando hacia arriba, es el objetivo de Satán para que nos miremos nosotros el ombligo, entendamos que todo es yo, que la comunidad es un estorbo, pero en definitiva él, como gran salvador, viene a nosotros ¿a qué? El anticristo, a salvarnos de nosotros mismos, cuando lo que está haciendo es hundir la humanidad en aquel deleite total que tiene por causarnos la involución absoluta de la raza humana. En la época que más hablamos del amor, ¿dónde está la solidaridad? Mire, ¿quiere que le diga una cosa? En la Argentina, que usted sabe cómo está, y soy argentino, yo doy las gracias a esta España preciosa, que tiene gente muy buena. Le voy a hablar de la Argentina. En Argentina hace 48 horas, 72, los diputados aumentaron 40% el salario. Sí. Sí. ¿Eso es diabólico o no es diabólico? Eso es diabólico. ¿Es diabólico? Otra ¿Es cosa diabólico? también diabólica, padre. La factura de la luz. Eso sí que es diabólico. Yo estoy Pero seguro sí, que quien pero preside las eléctricas, tiene un pacto con el diablo o algo, porque esto no es normal. Y lo que no es normal es que los políticos no hagan nada. Es que parece que sí, parece que sea el diablo, ¿no?, quien está tomando decisiones. No, pero no le queda. A ver, podríamos hablar claramente, don Alex, y hacer sobre ello una pequeña agendita. Uy, la Agenda 2030, no, mejor no. Una pequeña agenda, mejor no. Una agendita de nosotros para hablar sobre la sociodemonología, porque esto es lo propio, digamos, quise ser bien irónico con la Agenda 2030, se entiende que mi postura nada tiene que ver con eso, ¿no? Mostrar claramente que hay una sociodemonología, una estrategia satánica en la opresión de los poderosos sobre los que menos tienen, para que un día digan, no tendrán nada, pero serán felices. Por favor, por favor, por favor. Porque no olvidemos que el diablo quiere el control del mundo, lo quiere con sus secuaces y sus huestes, que son los demonios. Y no es que estemos hablando de algo simbólico. Don Alex, desde el principio y gracias a sus micrófonos, yo estoy diciendo, el diablo es una realidad. El diablo ataca a las personas, ha mejorado su opción, ataca ideologías. Hay que buscarlo en esas ideologías. Hay que interpretar exactamente dónde está y a partir de allí distinguir que existe lo bueno y que lo bueno no puede comulgar con lo malo. Entonces hay bueno y hay malo. Y si se pierde esa distinción, nosotros perdemos nuestra esencia, porque entonces ya no hay valores que defender. Absolutamente de acuerdo contigo, padre. Pero muy de acuerdo con usted. Gracias. En todo lo yo que le hablo dice. con el corazón en la mano porque usted lo merece. Me han convidado. Yo quiero, de paso, para que la gente vea. El exorcista no es un tipo que anda hablando todo el día a ver los angelitos que arriba se hicieron con la flechita. No. Hay una realidad profunda. Esa guerra espiritual sigue acá y nos tiene a nosotros como protagonistas. Y en nuestra opción por la libertad está también nuestro destino final. La opción por Dios o contra Dios. Porque Jesús dice, el que conmigo no junta, desparrama. Ay, yo no creo. No creer no te salva las consecuencias. Ascensión o extinción, padre. Ascensión o extinción. Claro, ascensión o extinción. ¿A dónde vamos? ¿Involucionamos? Es decir, si en la Argentina... Y salió una diputada a decir que eran los que tenían menos plata en la región, ganaban menos, como una vergüenza lo que gana un diputado ahí. ¿Sabe cuántas jubilaciones significa? Los jubilados en el país de la carne ya no se puede comer carne. Sí, sí. La Argentina. Entonces,
¿Qué significa eso? Vinimos a salvar la pobreza, ¿no? A ver, hay una cosa, y yo no hablo de los partidos políticos, estoy hablando de que así como el juez habla por su sentencia, los políticos hablan por sus acciones. Bueno, pero ahora no pasa nada porque ahora la hambruna en el mundo se va a acabar porque vamos a comer carne hecha con gusanos, cucarachas, ¿no? Bueno, es lo último que viene ahora, ¿no? Que van a convertir gusanos y cucarachas en carne. Un entrecot de gusano. Pero usted va a estar contento porque mientras tanto tiene la posibilidad de que le pongan, no sé, un chip que le permita encender con la mirada el televisor. Porque el chip va a abrir, y le va a hablar ahí y va, uy, yo me quiero hacer esa operación, yo quiero tener el chip, quiero ser un transhumano. Pero en principio el transhumanismo, claro, visto desde fuera, padre, tampoco está tan mal, ¿no? Porque podemos incluso rozar la inmortalidad, ¿no? Que es uno de los objetivos del transhumanismo. El Gilgamesh, el inmortal, el gran mito, ¿no es cierto?, de aquel que se había escapado del diluvio, fue castigado con la inmortalidad. ¿A dónde iríamos los seres humanos a parar en nuestras acciones si hoy casi nadie cree que nada tiene consecuencias en la vida? Las acciones tienen todas consecuencias y eso nos lo dice Dios. Por eso nos pide, en definitiva, que nos distingamos de las personas de este mundo haciendo el bien. Entonces, si las acciones tienen consecuencias, imagínese usted, si supiéramos que no vamos a morir o tenemos esa posibilidad, entonces arrasamos con todo lo que se encuentra, porque es un castigo vivir eternamente de este lado. Yo quiero un día poder abrazarme con Dios, no me quiero morir, pero quiero poder abrazarme, pero quiero también presentarme ante Él diciendo, he sido un obrero fiel, y listo, hice lo que pude, como dijo el padre Martín Lutero en su lecho de muerte, he batallado, hice lo que pude, sostuve la fe, Dios ten piedad de mí. Me parece un epitafio inmenso que sale del corazón de un hombre que fue el más odiado de su época y que sin embargo hoy le tenemos que dar en muchas cosas la razón. No lo digo por pertenecer a la Reforma Luterana, sino que lo digo porque, a ver, la misa en los idiomas de cada gente, ¿dónde estuvo? La traducción de la Biblia, ¿a quién se le debió? El tema de la justificación por la fe y no los méritos, ¿a quién se le debió? Bueno, ¿qué dijo el Papa Francisco en el 2015? En el 2015, ¿qué dijo? Lutero ha sido un gran remedio para la Iglesia de su tiempo. Padre, me encanta charlar con usted porque usted se moja, ¿eh? Y le gusta hablar de todos los temas. No rehuye hablar de ningún tema y eso a mí me encanta. Usted no lo merece. Don Alex, usted no merece, usted merece respuestas correctas, merece sinceridad y toda su gente preciosa también lo merece, porque usted es un hombre correcto y noble y creo que nos hemos entendido y los amigos también. Pues sí. Es horroroso el precio de la luz, es horroroso lo que sucede en el ámbito de la proximidad. Padre, no se vaya, voy a coger... Es que el otro día compré una novela que me gustaría enseñarle. Sí. La tengo aquí al lado, ¿eh? Ahora vengo, 2 segundos. Si quiere hablar con los espectadores, decirles algo, nada, tardo 2 segundos. ¿Cómo no, señor? A todos y cada uno de ustedes, muchísimas gracias del otro lado. Por permitirme la espontaneidad aquí con don Alex. Y no es mi intención, en verdad, lastimar ni ofender a nadie. Y no estoy hablando de una visión política en particular. Estoy hablando de acciones que denotan en el ser humano su esencia de bien o denotan su elección del mal. Y ustedes son muy amables conmigo al permitirme que yo pueda hablar con esta espontaneidad y estoy muy agradecido a cada uno. Y bueno, ya está de vuelta don Alex. Sí, claro. Esa novela gráfica de George Orwell, con ilustraciones de Fido Nesti, es una joya, pero la joya... Las ilustraciones, sí. Es una joya. A ver, la novela en sí es una joya, pero es que describe todo lo que estamos viviendo ya. Es decir, es la sociedad del control. Antes lo decía el padre. El diablo lo que quiere es controlar, sobre todo. En esta novela se ve, ¿no? Se ve, pues, una gran pantalla que está en todas las habitaciones, en todos los pisos, en todas las casas. Una pantalla que además tiene cámaras y que lo ve absolutamente todo. No hay nada que escape a su ángulo de visión. Lo ven todo. La sociedad lo ve todo. El control que hay, ¿no?
A través de los móviles, a través de los portátiles, lo saben absolutamente todo de nosotros. El gran hermano te vigila. El gran hermano te vigila. Libertad vigilada, libertad vigilada y libertad tutelada. Te van a dejar ser libre según lo que ellos consideran que es ser libre. No sé. Por supuesto. Mire, qué lindo ejemplar tiene usted. Muestra alguna de las ilustraciones. Sí. Alex, por favor. Por qué lindo trabajo ha traído don Alex a la mesa. Bueno, aquí veis, por ejemplo, aquí lo veis. A ver si se ve bien. Sí. El hermano mayor, ahí se ve el hermano mayor, que lo ve todo a través de esa pantalla, lo ve absolutamente todo. Saben qué comes, saben qué haces. Prohibido escribir, prohibido leer. Imagínate que estamos en un momento, padre, en que se lee muy poco, ¿eh? Y recuerde otra cosa, don Alex. Cuidado con hablar de noche dormido. Porque si habla de noche dormido, puede decir la verdad y lo van a estar escuchando. Sí. Entonces, ciertamente, eso es, la política ficción de los años 50, creo, desde 1984, de George Orwell, se cumple por completo. Fíjese una pregunta que le hacen por aquí, padre. Una pregunta muy interesante. Dicen, si este mundo distópico de máximo control al que vamos, uniforme, gris, si esto lo podremos cambiar, o si vamos a eso sí o sí. Bien, no es fatal. Qué bueno, gracias, muchas gracias. No hay un fatalismo. Algunos creen que está el destino todo marcado, todo escrito, todo listo. No. Los malos no son más que los buenos. Sucede que están mejor organizados. Tenemos que lograr una voz común que reúna en un gran foro social todas las fuerzas vivas de una comunidad que cree en lo bueno, que sabe que hay un destino superior para el ser humano que no es lo que le digan otros respecto de lo que debe comer o cómo debe vestir o qué automóvil debe tener o con el temor a que se termine la comida o a que venga, no sé, que nos quememos todos arriba de la tierra porque ahora viene el tema ¿no es cierto?, de lo sustentable del mundo. No. Reunámonos, estemos juntos. Hay que crear vínculos cada vez más firmes con aquellos que piensan y vibran con la luz. Y entonces la luz siempre va a ser más poderosa que la oscuridad. Por aquí, padre, están preguntando. Van Pon pregunta, ¿es posible contactar con el arzobispo Manuel Acuña para hacerle una pregunta en privado de un tema delicado? Creo que ya sé por dónde vas. Creo que ya sé por qué te van a preguntar. Claro, hay cosas que no podemos decir en el programa y eso que nos mojamos bastante, ¿no? Pero bueno, como no queremos tampoco que nos vayan cerrando altavoces que podemos tener y canales, por supuesto, pues yo sé lo que te quieren preguntar, pero ¿qué pueden hacer para preguntarte a ti en privado? Padre, ¿cómo se pueden poner en contacto con usted? ¿Cómo no? Padre Manuel 1, con el numerito, @yahoo.com, pero que por favor lo mencionen, don Alex, porque recibo alrededor de 250 correos por día. Entonces, ¿qué tienen que poner en el asunto? Que pongan algo en el asunto, ¿no? Con Alex Comunica, de parte de Alex Comunica. Vale. Tal cual, por favor. Pues escribid en el asunto Alex Comunica o de parte de Alex Comunica y es el padre, os dará prioridad en el mail. Recordad, padremanuel1@yahoo.com. Están preguntando por aquí también, porque claro, como antes ha dicho que realizaba también constelaciones familiares, si también realiza viajes astrales, hace más terapias o... No, viajes astrales no, pero las constelaciones familiares que desplegamos son exorcísticas, con lo cual la eficacia, como yo le decía fuera de los micrófonos, es mayor que en el tiempo que las constelaciones simples. Y ahí sí, la propia persona, el constelante, participa de la autoridad exorcística para apartar el mal que, estando presente, ha dependido del pasado. Yo los invito de verdad a participar de esos cursos y ese trabajo práctico, teórico-vivencial. Constelación familiar exorcística. Escribirme también de parte de Alex, ahí quien quiera hacerlo, y las condiciones se las pasaremos. Pues recordad el correo privado del padre, es padremanuel1@yahoo.com, ahí le escribís y le preguntáis lo que queráis. Vamos a preguntas rápidas en el chat, padre, ya para acabar el programa de hoy. Unos y otros, pregunta, dice, ¿las posesiones son estados mentales? El campo de batalla del diablo es la mente, sin duda. El campo de batalla del diablo, porque la mente, la psique,
supone el alma. Las potencias del alma son todas menos la voluntad. La voluntad es potencia del espíritu. Y somos individuos, cuerpo, alma y espíritu. El espíritu no lo puede tocar el diablo, solo Dios. Por eso es el espíritu el que avisa a la persona que algo le está pasando. El campo de batalla de la mente, que la psique, sí. Ahí es donde podríamos decir que todo tiene su influencia también en lo mental, pero no es exclusivamente mental. Leti, ¿Respondido, nadie? Respondido, perfecto. Bien. Fernando Ferlaso pregunta, ¿cuántos tipos de influencia demoníaca existen? Bien, la tentación es una, la que vivimos todos, la tentación, la opresión, la vejación, la obsesión y la posesión. Son diferentes niveles de presencia satánica. Pregunta por la serie que ha recomendado antes, se llama Stand. La serie se llama Stand. Sí. Y ahora mismo por aquí dicen que se puede ver en Amazon. O sea, en Amazon Prime está esa serie, la podéis ver. Stand, S-T-A-N-D. No es un documental, es una serie. Que le comenten, don Alex, o que me comenten, a ver qué les ha parecido. Pregunta de Paui91. ¿Dónde puedo conseguir agua bendita? Bueno, en la parroquia de la zona, el sacerdote le tiene que dar agua bendita. No puede, negarse el agua bendita. Con el agua bendita se potencian también los remedios. Algunos, el exorcista resulta un personaje antipático para muchos. Como yo digo, a mí o me elogian o me odian. Ya estoy acostumbrado. 18 años de tarea. Punto medio no hay. Lo que hace este hombre, no, todo mentira. Entonces, punto medio no hay. Así que, ¿quién te dijo eso? El agua bendita multiplica la eficacia de los remedios y reduce los efectos secundarios. Tomar los remedios con agua bendita. Ahora voy a decir una cosa, don Alex, y esto es para usted, porque sí, la verdad que no lo he hecho en otro lado. Si no le dan el agua bendita, agarra una botellita de agua que sea transparente, tómela en las manos, haga una oración solicitando a Dios que bendiga esa agua, déjela una horita en la ventana de la cocina, donde le dé la luz, una horita, y va a tener agua bendita. Qué bueno. O sea, no hace falta que te la dé un cura. La puedes hacer tú en casa. En el último caso, se hace en casa. Y le digo más. Rociar, hacer la aspersión de agua bendita por los hogares. Pero también así tomar el remedio con agua bendita. Y le digo otra cosa. Utilizar unas gotas del agua bendita con una oración de purificación para colocarla junto al jabón y al agua para lavar la ropa y purificar de mala energía la ropa. Y esto que estoy diciendo no es invento mío, porque hay en la liturgia oraciones para esto, pero no se dan a conocer. Así que rece, ponga un poco de agua bendita ahí en su lavarropa y lave la ropa de esa manera y va a tener en la ropa purificada de cualquier energía negativa del ambiente. Por aquí, padre, un toque de humor, que siempre va bien el humor, del humor al amor, bien. Hay un paso. Dice Luis 12, dice, padre, por favor, ¿puede mandar un saludo a mi amigo Daniel Meji, que es un pecador? Que no peque tanto. Como decíamos al principio, ¿no? No hay pecador sin futuro ni santo sin pasado. Así que para Daniel Meji, toda la bendición para tu vida, mi hijo querido. Y si hay algún camino del que tengas que volver, Dios ya te lo está señalando. Rose Monozzi dice, hola padre, gracias por el mensaje. ¿Cuál es su opinión acerca de los posibles seres extraterrestres, aliens y vida fuera de la Tierra? Muy bien, que existe vida, por supuesto, porque, en el Génesis dice que el sexto día Dios descansó. No es la palabra original. Dice en la Biblia, en la original dice, y Dios cesó de hacer lo que estaba haciendo. Que no es lo mismo que no hacer nada, es hacer otra cosa. Así que el amor de Dios, que es difusivo, como yo recién decía, en lo contrario a la New Age, que es centrípeto, ¿no? Es centrífugo, es difusivo, está hecho para crear vida. Dios es vida y es expansión. No es cierto que este universo se esté comprimiendo, se venga y eclosione y todo. No, nada de eso. Si el amor es expansivo y difusivo, este universo se expande, porque lo ha creado Dios. Ahora, esto que nos están señalando ahora con el tema de los extraterrestres, que ya en 5 años vamos a tener un primer contacto, ¿no es cierto? Y todas estas cosas, cuidado, porque muchos, no todos, muchos son seres espirituales y no buenos.
Y en esto tienen que ver los Nefilim. Los Nefilim son la raza de los demonios con los que se han cruzado las mujeres en el Génesis, cuando los hijos de Dios, como dice, tomaron mujeres para sí. Los Nefilim son una raza que no se ha extinguido. Mucho tiene que ver con seres demoníacos. Cuidado, cuidado. Hay que hacer la distinción entre lo que es verdaderamente ufológico y lo que está tocando lo demoníaco. Pero los Nefilim son procedentes de otro planeta, son intraterrestres. ¿De dónde proceden los Nefilim? Le voy a contestar con una experiencia que he tenido personalmente. Yo estaba haciendo el servicio militar en la Argentina a los 18 años y fui seleccionado por mi experiencia en la soledad, no por mi estatura, pues soy bajito, ahí van todos muchachos grandes y fornidos por lo que requería el ambiente. Fui seleccionado para ir en la misión del ejército argentino a la Antártida. Estuve en la Antártida Argentina 3 meses y medio del verano antártico de 1982, donde no había noche. Entonces, ahí, en ese lugar, yo fui llevado también para acompañar, ¿no es cierto?, a otros soldados de mi misma edad, en lo que se llamaba el síndrome del Weddell. ¿Qué es el Weddell? Es el mar que une los dos océanos, y el síndrome del Weddell se produce frente al silencio abismal del desierto blanco, que es la Antártida, y la alucinación auditiva que se vive con la invitación de volver a casa. Y entonces, si esto sucedía en el síndrome del Weddell, se podía morir, porque la persona corría hacia el agua, ¿no es cierto?, tratando de volver a su casa, porque lo estaba llamando, en el caso de los soldados jovencitos, su mamá. Entonces había que tener mucho cuidado de ver qué estaban presentando los compañeros con esta ansiedad, y yo era el encargado de trabajar con ellos sin decir nada, y la evaluación la hacía con los oficiales. Era una oportunidad pedir estar con un compañero, porque dije, lo encuentro taciturno, déjeme trabajar con él. Trabajábamos debajo de las casas antárticas, porque están sobre pilares ante el terreno irregular en la Argentina, y este muchacho me mira y me dice, me voy a casa. Así con los ojos, me voy a casa, suelta las herramientas y sale corriendo. Yo no podía alcanzarlo porque por supuesto mucho más alto y grande que yo, pegué el grito a todos, síndrome, grité, y lo taclearon como cuando es el rugby, porque si se cae en esas aguas del mar de Weddell, con lo helado que es, en menos de un minuto se paraliza el corazón y se muere. En este marco y esta responsabilidad, el teniente coronel que estaba allí a cargo me dice un día, vení que te tengo que decir una cosa. Digo, sí, le digo, mi teniente coronel, ¿qué cosa? Ves allá, y me señalan el polo, y me dice, ahí es donde entran y descienden los ovnis. Y él había estado en varias bases ajenas a esa, que es la más próxima al continente, la base Belgrano y otras, donde dijo haber visto muchas naves y irse hacia el polo y sumergirse allí, entrar en el polo. O sea, quizá la teoría de la tierra hueca del capitán Bern no sea tan alocada. Y yo le pregunté, ¿por qué me dice esto a mí? Y me dijo, seguramente en el futuro te va a servir. Así que yo doy fe de esa existencia y de que son intraterrestres. Para que luego digáis que el padre no se moja. Lo explica todo, como tiene que ser. Porque este mundo, padre, y es el objetivo precisamente de este programa que hacemos aquí todos los jueves por la noche, Lo Inexplicado, es hacer entender a todo el que se pasea por aquí, todo el que se pasa por aquí, que el mundo es muy complejo, que hay otros mundos, existen otros mundos y que están en este. Y que a veces que la vida no es solo ir de casa al trabajo, del trabajo a casa, y que nos perdemos muchísimas cosas. Nos perdemos diferentes planos de existencia, nos perdemos nuestra dimensión espiritual, nos perdemos también pues esa posibilidad de que exista un más allá, otras dimensiones, otros planos, y experiencias como la del padre obispo Manuel Acuña nos hacen creer que es así. O sea, el mundo es apasionante, el mundo es maravilloso. Le digo más, en el infierno no habita Satán. Satán hizo el infierno para las almas humanas, no es tonto. Si la física dice que no hay espacio vacío, bien usted acaba de explicar lo que este ciclo tan brillante, por supuesto a su cargo, está produciendo los amigos. Si no hay espacio vacío, lo que no ocupa un cuerpo lo ocupa el otro. Y San Pablo dice, nuestra lucha no es ni contra carne ni contra sangre, sino contra principados y potestades que se mueven en los aires. Y ahí está, en los
aires, podríamos decir, en el mundo espiritual y en este entramado, en este mismo lugar, sin espacios vacíos. Y si queremos aplicarlo al tema de algunos ovnis, ¿por qué no? Que se mueven en los aires. Por aquí dicen, padre, Leti76 dice, ¿esa experiencia que ha explicado, padre, no será que estuvo en el continente Agartha o algo así? ¿El que está supuestamente en el centro de la Tierra? Qué interesante reflexión. Ahora me la deja a mí para estudiar tantos años después. Tenía 18 y tengo 59. Así que prometo abocarme a ello. Si hay algún material que me quieran indicar, lo haré. Lo cierto es que resultó una experiencia fantástica, tremenda, ¿no es cierto? Vivir de día, además, conocer el síndrome real y verdadero, ver cómo la vida de uno es muy frágil porque había que caminar con muchísimo cuidado, y cuando nos íbamos a la casa, que vivíamos nosotros en una base inglesa abandonada, 1,5 kilómetros colina arriba, íbamos todos sujetos de una soga que enganchaba uno con otro, por las dudas alguien cayera en el abismo, ¿no es cierto?, del hielo tramposo y no pudiera sostenerse, ¿no? Eso también me dio mucho para mi vida religiosa después, ¿no? Nadie ha de caer en el abismo de lo que el anticristo quiere para nosotros, el abismo de la vida, por un lado. Y que esa cuerda que nos una unos a otros sea una cuerda de libertad y de luz, sin temores, porque sabemos que el que va delante es Dios y nos cuida. Así es, padre. Bueno, ahí veis el libro del padre obispo Manuel Adolfo Acuña, Combate contra el mal, un libro que está ahora mismo en todas las librerías físicas, digitales, que yo recomiendo mucho que os leáis porque realmente abre una nueva dimensión, explica cosas que antes no se habían explicado sobre el tema de los exorcismos. Como veis, también es alguien que domina varios temas, toca varios temas, con lo cual podemos hablar con él de todo, que a mí se me ocurre, padre, ya invitarlo periódicamente al programa, invitarlo a tertulias, porque veo que con usted puedo hablar de todo, no solo de exorcismos y posesiones, y además se moja, que es un requisito imprescindible para formar parte del programa. Padre, es un honor, y yo nada más correspondo a tanto afecto que usted me brinda. Hay que distinguir entre la gente, porque los chicos, el libro no tiene nada de morboso, se muestra la realidad, ¿no es cierto? Muestra la realidad, pero no entra la morbosidad. Hay que distinguir el esoterismo del ocultismo. Sí. No dejemos que los nuestros estén indagando en vano. Déjense guiar, como hace don Alex con sus cursos, con su gente, con sus profesionales. Él va a saber. El ocultismo es la práctica de lo negro, es la práctica de lo satánico. Yo me he encontrado incluso con grimorios tremendos, grimorios de magia y vampirismo. Muy terrible. Por un lado, ese es el ocultismo. En cambio, el esoterismo no. El esoterismo es el estudio de todo aquello que, sin ser parte académica de materia de facultad, es lícito estudiar, es lícito conocer, es lícito indagar, siempre examinándolo todo. Porque San Pablo en la Biblia le dice a Timoteo, un joven como muchos que acá, le dice, examínalo todo y quédate con lo bueno. Por aquí ya dicen, sí, por favor, Merlina dice, sí, que vuelva el padre, Pau91 también, que vuelva, que tenemos muchas ganas, que todo lo que explica es súper interesante. Pues volverá, no os preocupéis que volverá, si él quiere, obviamente, siempre tendrá un lugar aquí claro, en el programa. Dale, encantado. Padre, un placer, gracias por estar hoy en Lo No Explicado. Con un atrevimiento para todos, que Dios me los bendiga, los guarde, los proteja, los llene de luz, abra sus caminos y traiga cumplidos todos los anhelos de su corazón, envueltos en salud y alegrías para su presente y su futuro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Don Alex, amigos, amigas, abrazo de luz para cada uno. Y además, fijaos, hemos cerrado el programa con una bendición del Padre para todos vosotros, que era lo que pedían por aquí, decía, que el Padre nos debe una bendición. Pues ahí la tenéis. No ha hecho falta ni pedírsela. Padre, muchas gracias. Un abrazo, don Alex, mi admiración para usted y su trabajo. Que Dios bendiga a todo su equipo, y a cada uno del otro lado, con la protección de Dios siempre adelante, sin temor alguno y sabiendo que cuanto más nos unamos, unánimes, unidos en una sola alma, más luz vamos a hacer y la tiniebla, que es cobarde, se va a apartar.